El fuego no era lo que más ardía aquella mañana, era el silencio. Un silencio tenso, espeso, que se colaba entre las tablas de la cabaña y hacía temblar la llama de la vela, aun cuando afuera el sol ya dominaba el cielo. El susurro de la mujer apache no fue un ruego débil, sino una confesión nacida de años de dolor, y cuando esas palabras tocaron el aire, el ranchero entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las decisiones que nacen del corazón, dale like, comenta, comparte y suscríbete ahora mismo al canal, porque historias como esta merecen ser escuchadas y llevadas más lejos. Esa mañana clara, con la luz entrando a raudales por la ventana, Mateo Calderón se había levantado antes que el gallo. No por costumbre, sino por culpa de un sueño inquieto que lo había dejado con el pecho apretado. Desde que llegó la mujer apache a su rancho, nada volvía a sentirse igual. El día anterior, un grupo de comerciantes la había dejado allí como quien deja un paquete incómodo, explicando que la habían encontrado sola, herida y exhausta cerca del río. Mateo, que llevaba años viviendo apartado del mundo tras perder a su familia, no preguntó demasiado. La vio, le dio agua, y sintió algo antiguo removerse dentro de él, algo que creía muerto. Ella se llamaba Nayeli Tazá. Su nombre significaba la que vuelve a levantarse, y aunque Mateo no lo sabía entonces, ese significado pesaba sobre cada uno de sus movimientos. Nayeli había cruzado montes y llanuras escapando de un pasado que no le dio tregua. Su pueblo había sido desplazado, su hogar reducido a cenizas, y su corazón había aprendido a resistir sin pedir nada a cambio. Hasta ahora. Porque esa mañana, bajo la vela encendida más por costumbre que por necesidad, se permitió pedir. El rancho de Mateo estaba rodeado de trigo joven que se mecía bajo el sol del mediodía. Todo era luz, polvo dorado y cielo abierto, y sin embargo, dentro de la cabaña, el tiempo parecía detenido. Nayeli apoyó las manos en la mesa rústica, respiró hondo, y dejó que el temblor de su cuerpo se calmara. No estaba pidiendo algo físico, sino algo más difícil, que no la dejara sola otra vez, que no se detuviera cuando el miedo apareciera. Mateo la observaba sin saber cómo responder. Había aprendido a sobrevivir cerrando puertas, levantando muros invisibles alrededor de su vida. Después de perder a su esposa y a su hijo por una fiebre que nadie supo curar, juró no volver a encariñarse con nadie. El rancho era su refugio, su castigo y su salvación. Pero Nayeli no encajaba en ese equilibrio frágil. Ella miraba el mundo como quien aún espera algo bueno, incluso después de haberlo perdido todo. El día avanzó lento. Afuera, el sol calentaba la tierra y los pájaros cruzaban el cielo sin miedo. Nayeli ayudó a Mateo con las tareas sencillas, limpiar, ordenar, preparar un poco de pan. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio que compartía peso y descanso. En algún punto, Mateo se dio cuenta de que sonreía sin darse cuenta, y ese descubrimiento lo asustó más que cualquier recuerdo. Nayeli, por su parte, luchaba contra su propio miedo. Había aprendido a no confiar, a no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar. Pero algo en la forma en que Mateo la miraba, sin poseer, sin exigir, le daba una sensación de seguridad que no recordaba haber sentido nunca. No era amor aún, era algo más simple y más profundo, respeto. Con el paso de las horas, la tensión inicial se transformó en una calma expectante. Nayeli le contó fragmentos de su historia sin entrar en detalles dolorosos. Habló del río donde aprendió a nadar, del canto de su madre al amanecer, del día en que todo cambió. Mateo escuchó sin interrumpir, sintiendo que cada palabra llenaba un vacío antiguo en su pecho. Por primera vez en años, no se sintió solo con su dolor. Pero no todo era serenidad. El rancho estaba en una zona donde los prejuicios corrían tan libres como el viento. Algunos vecinos ya habían notado la presencia de Nayeli, y los murmullos no tardaron en llegar. Mateo lo supo al ver a un par de hombres detenerse frente a su cerca, mirarlos desde lejos y marcharse sin saludar. La paz siempre era frágil cuando lo desconocido tocaba la puerta. Ese mismo día, al caer la tarde, aunque el sol aún brillaba, Mateo enfrentó su mayor desafío, decidir si protegería a Nayeli aun cuando eso significara exponerse, romper su aislamiento y enfrentar al mundo que tanto evitaba. Nayeli lo percibió. Lo vio tensarse, mirar el horizonte con inquietud. Y fue entonces cuando, bajo la vela encendida a plena luz del día, ella se acercó y susurró aquellas palabras que lo sacudieron por dentro. No era una orden. Era una súplica nacida de la necesidad de creer otra vez. Mateo sintió como el miedo luchaba contra algo más fuerte. Entendió que la vida no le estaba pidiendo que olvidara su pasado, sino que lo honrara viviendo. No te detengas, lo necesito, no significaba avanzar sin pensar,
sino elegir con el corazón aun cuando doliera. Así que asintió, despacio, y en ese gesto simple tomó la decisión más valiente de su vida. Los días siguientes trajeron cambios. Mateo habló con los vecinos, defendió la presencia de Nayeli, y aunque no todos entendieron, algunos escucharon. Nayeli comenzó a ayudar en el rancho de verdad, a sembrar, a cantar bajito mientras trabajaba. La luz del día parecía más clara, más cálida. La cabaña ya no era un lugar de sombras, sino de esperanza. Sin embargo, el pasado no desaparece tan fácil. Una tarde, un grupo de hombres llegó buscando problemas, empujados por el miedo y la ignorancia. Mateo se plantó firme, sin violencia, pero sin retroceder. Nayeli observó desde la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Aquello no era solo por ella, era por la posibilidad de un futuro distinto. Tras palabras duras y miradas tensas, los hombres se marcharon. No derrotados, pero sí contenidos. A veces, resistir también es vencer. Esa noche, cuando el cielo aún conservaba el último brillo del día, Nayeli se sentó junto a Mateo frente a la cabaña. No hablaron. No hizo falta. El silencio ahora era un lugar seguro. Nayeli entendió que no había pedido en vano, y Mateo comprendió que detenerse habría sido rendirse a la soledad. Antes de llegar al final de esta historia, comenta una sola palabra que represente esperanza, porque leerlas puede cambiar el día de alguien más. Con el tiempo, el rancho se transformó en un punto de encuentro. Otros viajeros pasaron, algunos se quedaron, y la vida volvió a circular. Nayeli no olvidó quién era ni de dónde venía, pero ya no caminaba sola. Mateo aprendió que amar no borra el dolor, pero lo vuelve más liviano. La vela siguió encendiéndose cada mañana, incluso a plena luz del día, como recordatorio de que siempre hay una llama que cuidar. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que dejes tu apoyo, porque cada gesto mantiene vivas historias como esta, historias de segundas oportunidades, de humanidad y de luz en medio del miedo. El sol se alzó una vez más sobre el rancho, iluminando a dos personas que, sin prometer eternidades, eligieron no detenerse. Y a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo.